Muchas gracias, doctor. ¿Cuántos tenemos adentro ya por ahí? Usted tiene 18, somos 18 conectados ahorita. Muy bien. Y son oficialmente las 6 de la 6 tarde. con 2 No, pues, minutos. estamos siendo puntuales, oigan. Entonces, Sí, ya muy, muy puntuales, porque casi siempre llegan 6:10, 6:04. Entonces, ustedes me dicen si quieren que esperemos otros 3, 5 minutitos, si empezamos, como ustedes me lo indiquen. yo creo que podemos empezar unos 3 minutitos para dar los 5 minutos de rigor, doctor, porque si Claro. no, gracias a todos los que están tan puntuales. Mientras tanto, doctor, ¿por qué no nos habla un poco de usted? ¿Dónde radica? ¿Dónde se preparó? Platícanos, el currículum no lo hizo favor de llegar, pero mejor de propia voz si nos hace favor. Bueno, claro que sí. Pues bueno, bien, mi nombre es Luis Armando Contreras Méndez. Yo soy médico veterinario zootecnista por parte de la UNAM. También estudié la especialidad en producción animal, específicamente en bovinos, también en la UNAM. Y soy maestro en ciencias de la producción y salud animal, también en la UNAM. Todo enfocado a biología reproductiva. Actualmente ya prácticamente estoy atravesando la mitad de lo que viene siendo el programa de doctorado en ciencias en biotecnología por parte del Instituto Tecnológico de Sonora. Y pues bueno, yo radico en Ciudad de México por la parte de Virbac, que soy el asesor técnico para todo el país en reproducción bovina. Pues me tengo que mover desde Ensenada hasta Campeche, ¿no? Es la parte que yo tengo que ver. Evidentemente estoy muy metido en cuestión de reproducción, tanto en bovinos lecheros como bovinos de carne y trópico, agostadero. Tenemos por ahí algo de experiencia. Y pues también me desempeño, aparte de trabajar en laboratorios Virbac, me desempeño como profesor y tutor del programa de maestría y doctorado en ciencias de la producción y salud animal de la UNAM, ¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues bueno, ya no quiero hacer más, ¿no? Eso es un poco de lo que hago actualmente, y pues siempre es un gusto estar vinculado en el campo. A mí me gusta muchísimo estar trabajando en campo, tener acción directamente con las vacas, estar metiendo la mano directo en las vacas, ¿no? No me gusta ser asesor de computadora o de Excel y ese tipo de cuestiones. Entonces, pues bueno, ese soy yo. Es un gusto estar con ustedes. Nuevamente les agradezco la atención, la invitación, y pues a la hora que digan, doctor, comenzamos. Sí, muchas gracias, doctor. Está bien, vamos a dar ya inicio, ¿no? Con esta sesión. Quiero hacerle publicidad de que la siguiente sesión también nos la va a dar usted. Darle las gracias a Laboratorios Virbac por este acercamiento que han tenido, así que patrocinarnos esta conferencia, que yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos los socios. Así que muchas gracias por estar, todos nuestros socios, Limusín, compañeros, amigos, ganaderos y ganaderas. Gracias por estar aquí, doctor. Es un placer. Pues adelante, si podemos Claro empezar. que sí. Empezamos. Justamente yo voy a tener el gusto también de estar con ustedes la próxima sesión. Tratamos de dividir esta sesión en dos, con vísperas de que si se interesan o si hay algo muy interesante que quieran platicar, poder tener una tercera, pero bueno, ya eso ya lo organizaríamos. Pero la idea de poder dividir las sesiones fue para que hoy habláramos de todo lo que es la preparación de las vacas o del ganado para poder tener una reproducción eficiente. Y la próxima sesión vamos a dar como la segunda parte, que sería ya como tal los manejos reproductivos de especialidad, ¿no? Hoy no voy a hablar nada de manejo reproductivo, hoy no voy a tocar nada de cómo hacerle, qué hacer, qué resultados tenemos, sino
todo lo que está en el antes. ¿Por qué es tan importante en lo que está en el antes? Porque a veces nos saltamos ciertas cosas y estamos dejando por obvias otras tantas que si no les ponemos atención, los protocolos, los manejos, lo que hagamos con biotecnología reproductiva muchas veces no tiene buenos resultados. Entonces, siempre es bien importante dejar claro qué es lo que requiere el ganado como una preparación previa para poder tener una excelente eficiencia reproductiva. Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Voy a presentar mi pantalla. Por favor, me dicen si se ve bien. Creo que sí lo ven. Sí, sí. Sí, solo falta que lo pongas en modo... Ya se ve grande, ¿no? Perfecto, gracias. Ok, entonces antes de empezar les pido a todos, por favor, si cerramos nuestros micrófonos para que podamos escuchar bien lo que voy a tratar de platicar y ya al final, si gustan, podemos hacer la parte de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la importancia de la preparación de las vacas para un programa de reproducción exitoso, ¿sí? Esto es bien interesante y esto... Hablamos de la importancia, déjenme poner el puntero, la importancia de un ciclo muy adecuado, que es una vaca pare una ternera, esta ternera después crece, cambia de color, ¿no? Pero ejemplificar que esta ternera creció nos va a dar un parto nuevamente y después esta ternera tenemos que hacer que rápidamente, ¿sí?, entre en celo para volver a quedar preñada y que este ciclo se esté repitiendo prácticamente cada año. Esto es lo ideal. Sin embargo, hay ciertas cosas que debemos de considerar cuando estamos hablando de reproducción, ¿sí? Que es, no sé, lo que es vital para el éxito reproductivo. ¿Y qué es vital para el éxito reproductivo? Hay 4 palabras bien importantes, ¿sí? En esta parte vemos una vaca perfectamente nutrida, ¿sí? Nutrición. En esta otra imagen lo que vemos es una vaca que tenemos este tipo de rodillos para acicalamiento en ganado lechero especializado. Yo no digo que en el agostadero ustedes pongan esto, sino que lo que ejemplifico aquí es la palabra que se llama confort. Acá vemos una vaca que está completamente atenta al medio, es curiosa y que simplemente nos está reflejando algo que se llama salud. Y por último y no menos importante, sí, algo que se llama manejo. Entonces son 4 palabras que son elementales para poder tener éxito reproductivo, ¿sí? Nutrición, confort, salud y manejo. Entonces, cuando ya hablamos de esto, empezamos a hablar de la rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? Bajar costos de producción para que el negocio sea rentable, ¿sí? Producir más y mejores productos, trabajar menos con mejores resultados y vender al mejor precio. Evidentemente esto lo marca el mercado, pero los otros 3 puntos nosotros tenemos el control. Ojo, cuando hablamos de bajar los costos de producción no quiere decir dejar de invertir, sino estoy hablando de invertir de una manera más eficiente para tener mejores dividendos, ¿sí? En costo-beneficio. Entonces, esto es lo que hablamos. Y hablamos de un empadre exitoso, que esto prácticamente yo lo voy a tocar la semana que entra, hoy no, ¿sí? Pero ¿qué queremos? Pues reducir días abiertos, aumentar tasa de concepción, disminuir servicios por concepción, asegurar temporada de partos, sacar vacas del anestro y aumentar tasa de destetes, ¿sí? Con terneros más homogéneos. Esto es lo que estamos buscando. Sin embargo, para poder tener un empadre exitoso o una gestación exitosa, pues necesitamos hacer toda una preparación de las vacas previo a esto. ¿Para qué? Para obtener los mejores resultados. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a hablar que la eficiencia reproductiva desde 1970 y tantos, ¿sí? Ya se sabía que es 5 veces más importante que las variables como la ganancia de peso y 10 veces más importante que la calidad de la canal. Si ustedes estarán de acuerdo conmigo, la eficiencia reproductiva es prácticamente lo que hace que un negocio sea próspero o que no lo sea, ¿sí? Hablando de leche, hablando de carne, hablando de terneros de registro, hablando de vender sementales, lo que sea, si no hay fertilidad, evidentemente el negocio está pasando por un proceso complicado. Entonces, cuando hablamos de fertilidad, eso es lo que está teniendo una importancia. Ajá. La preñez más rentable es la que se logra más temprano en la temporada de servicio, ¿sí? Y para esto hay un cuadro
que tenemos aquí, en donde vemos todo lo que está involucrado para generar una preñez, ¿sí? Que es el semen o el semental, ¿sí? Desde el procesamiento, el manejo, la fertilidad directa del semental, el envío, ajá, la labor que se hace reproductiva, la nutrición de las vacas, ¿sí? El ambiente, si está lloviendo, si hace mucho calor, el estrés oxidativo, el estrés calórico, etcétera, el manejo propio que hagamos de la reproducción en el ganado y cosas inherentes propias a la vaca, ¿de acuerdo? Como la jerarquía, enfermedades, condiciones corporales, ciclicidades, etcétera. Entonces, podemos darnos cuenta que realmente el poder tener una preñez, pues todo esto debe de estar perfectamente bien cubierto en un cuadro para poder generar una preñez exitosa. Eso parece fácil, pero realmente tener un control o tratar de controlar la mayor de estas cuestiones, pues cuesta trabajo. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo hoy vamos a hablar de lo que viene siendo la preparación en medicina preventiva, porque mucho de los malos resultados que tenemos en reproducción es por un déficit en medicina preventiva. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Que el futuro reproductivo de una vaca está marcado desde su nacimiento o desde, mejor dicho, que se está gestando. Hay que tener cuidado con el calostrado, la sanidad, la nutrición y el manejo. Entonces, ¿qué factores tienen un efecto reproductivo directamente? Los factores nutricionales, ¿sí? Hablamos de disponibilidad de forraje de buena calidad, hablamos de otorgar sales minerales adecuadas, fuente de agua limpia y disponible en todo momento y condición. Y esto, pues evidentemente se va a reflejar todo en la condición corporal del ganado. Y entonces, aquí hablamos de que no es lo mismo tener pastos nativos que pastos mejorados, que la carga animal adecuada va a ser de acuerdo a las características del terreno, ¿sí? Y pues bueno, debemos de tener cuestiones de suplementación energética, proteica, si es que el terreno no nos está dando lo que la vaca requiere mínimamente, uno, para su cuestión metabólica propia y dos, para poder sobrellevar una preñez o una lactancia. Entonces, esto es algo bien importante que debemos de tener claro, ¿sí? Esto es más común de lo que nos gustaría. A veces llegamos y, oiga, doctor, vamos a meter vacas en un protocolo de IATF, de transferencia de embriones, y vemos estas cuestiones. Y no es malo, pues al final, ¿qué podemos hacer? Pues ahí nos tocó vivir, ahí les toca a las vacas estar, sino que debemos de tener claro que esto no va a ser, no va a ser fácil, que debemos de tener mucho cuidado con el manejo que hagamos en general para estas vacas, y qué es lo que vamos a tener en cuenta para poder hacer un protocolo de reproducción asistida, el que ustedes quieran, transferencia de embriones, inseminación a tiempo fijo, inclusive una monta directa nada más, ¿no? Monta natural, ¿sí? Un empadre dirigido. Entonces, esto es algo que es lo que debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Algo que hablamos es si tomaríamos un trago. Cuando vemos el agua disponible, debe ser limpia y disponible. Y a veces encontramos algunos bebederos que pues realmente el agua está en una pésima condición, súper sucios, súper contaminados, las vacas toman poca agua, aunado a que están a medio desierto, entonces tienen mucha sed, pero llegan y no toman esto, se deshidratan demasiado y empezamos a recorrer el potrero y nos encontramos con este tipo de excremento que parece que más que tener una vacada, tenemos una yeguada, ¿no? Excremento muy duro, muy firme, en bolas, ¿sí? En donde vemos una clara falla en la hidratación. Entonces, esto es bien importante, que lo primero que debemos de tener claro que si las vacas no están bien hidratadas, la reproducción no va a ser adecuada. Entonces, este es el primer punto que debemos hablar. Y esto es el confort. O sea, el confort es que la vaca tenga agua, comida y sombra, por lo menos para poder llevar a cabo sus funciones más básicas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de condición corporal, también es bien importante ver con qué animal estamos trabajando. A veces nos dicen que este tipo de vacas hay que cargarlas y pues claro que a nosotros nos gusta trabajar más con estas. Sin embargo, no quiere decir que hay que satanizar a estas vacas, ni tampoco hay que endiosar a estas, porque hay dos cuestiones bien claras. Una vaca que está en esta condición corporal, evidentemente,
conforme ella empiece a ganar peso, va a tener, aunque ella se vea delgada, va a tener mucho más probabilidades de quedar preñada que una vaca que está en una condición fantástica y que está en un proceso de pérdida de peso. Entonces, siempre es mucho mejor una flaca ganando peso que una gorda perdiendo peso. Eso es muy, muy claro. Entonces, tenemos que considerar la condición corporal, por supuesto, porque con base en la condición va a ser qué es lo que podemos esperar en un programa de reproducción, por ejemplo, ¿sí? Hay que hablar de la importancia de los minerales. Los macro y microelementos van a ser esenciales para procesos vitales de los animales, incluyendo la reproducción. Recordemos que la nutrición es elemental y que la vaca requiere buenos nutrientes, en principio de cuentas, para poder sobrevivir, y en segundo, y que ya viene siendo un lujo, es poder tener reproducción. Entonces, primero debemos de hacer que ella sobreviva como debe de ser, y después que ella nos dé un lujo adicional que va a ser la parte reproductiva. Y aquí hablamos también de pollinaza, urea. En el norte no se utiliza tanto. En el sureste, hoy justamente nos mandaron el caso de unos becerros intoxicados, porque, ¿qué creen? Tenían el 85% de inclusión de la dieta de pollinaza. 85%. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente los becerros, la base de su dieta era excremento de pollo, cadáveres, plumas y cama. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos esto, pues podemos tener, como aquí abajo, casos, un caso muy sonado en el estado de Aguascalientes, donde se intoxicaron como 2,000 vacas por pollinaza. Evidentemente todo esto es por Clostridium botulinum o botulismo, y pues tenemos unas pérdidas increíbles por querer ahorrar en proteína muy barata, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de saladeros, ¿sí? Pues hablamos de que esto sí, ya hoy estamos claros de que las sales minerales de buena calidad son un requisito indispensable, que no puede ser tomado a menos, ni que solamente se le esté dando a las vacas en la época mala, en la época de estiaje, en la época de estrés calórico, etcétera, que debe de ser un elemento que debe de estar 365 días del año, 24 horas del día, a la disposición de las vacas, si es que queremos tener una eficiencia reproductiva adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también a veces llegamos y vemos saladeros, y me ha tocado ver que en el saladero le ponen cemento con sal, y eso es el saladero, y los ganaderos me argumentan que se lo comen muy bien las vacas. Claro que se lo comen muy bien. También hemos visto que vacas con muchísima deficiencia que se comen muy bien las piedras, se comen muy bien el piso, se comen muy bien las paredes, y están mordiendo lo que no deberían de estar mordiendo. ¿Por qué? Pues la propia deficiencia hace que la vaca trate de comer o de suplir las deficiencias que tiene con lo que tiene a la mano, con lo que encuentra. Entonces, aguas con los saladeros, aguas con las sales minerales, es súper importante cuidarlas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos enfermedades propias de carencias o enfermedades carenciales de micro y macro elementos o micro y macro minerales, como son la hipocalcemia, ¿sí? Cuando hablamos de la hipocalcemia, vemos que la hipocalcemia clínica solamente es una puntita de un iceberg, y que todos los procesos subclínicos son realmente los que nos están afectando muchísimo, tanto para la salud directa de los animales como para la eficiencia reproductiva. Entonces, cuando hablamos de la parte subclínica de hipocalcemia, ¿sí? Vemos prolapsos. ¿Cuántos prolapsos no podemos llegar a ver? Sí, prolapso cervical, cervicouterino, sí, vaginal, o cualquiera de sus variantes, pero al final esto es algo muy, muy ligado a cuestiones carenciales. Retenciones de placenta, las pares, esto es la forma, yo creo, de una de las formas en las que más claro nos gritan las vacas que tienen una deficiencia en los minerales, y que si le está pasando esto, quiere decir que la vaca está completamente desbalanceada en los minerales y que no podemos esperar una buena reproducción en ellas. Y aunado a esto, son vacas que esto va a ser una puerta de entrada directamente hacia el útero, que si no tenemos un cuidado y darle un tratamiento adecuado, lo que va a suceder es que posterior a esta retención de placenta, gran cantidad de estas vacas presentan una metritis. Después de esa metritis pasan a ser una piometra, y muchas de estas vacas terminan yendo al rastro
por la merma tan abrupta que tenemos en la eficiencia reproductiva. Entonces, eso debemos de tener muy, muy claro. Partos distóxicos, aquí vemos una vaca de carne que trae un becerro que está pariendo de forma normal, es una presentación posterior. Sin embargo, aunque sea una presentación posterior, el becerro viene bien acomodado, dorso sacro, ¿sí? Pero la vaca ya no puede más, ya se quedó completamente con una laxitud en lo que viene siendo el útero, ya no tiene contracción y entonces empezamos a tener un parto distóxico. El parto distóxico genera que un becerro que tenía que haber nacido hace X número de horas nazca, si bien le va, muchas horas después, ¿sí? Que vamos a hablar ahorita de qué es lo que pasa. Y por último, lo que viene siendo las carencias ya clínicas claras, ¿sí? Que es muy, muy, muy común en vacas lecheras especializadas, pero no es ajeno a las vacas de carne, ¿sí? Que es la fiebre de leche o la fiebre puerperal, ¿sí? En cuanto la vaca pare, al segundo o tercer día se cae, corremos a ponerle el calcio, corremos a hacer toda una serie de malabares para tratar de que estas vacas se levanten y pues prácticamente el 90% de estas vacas acaban yendo al rastro, si no en este momento, después porque ya no producen. Entonces es algo bien importante. Retomando lo del becerro que venía mal, este es un becerro, si lo vemos, podría parecer que la vaca tuvo un parto exitoso, un parto perfecto. Sin embargo, vemos que las partes blancas del becerro están teñidas de amarillo. Esto es algo que se llama meconio y el meconio es la primera excreta, el primer excremento que genera este becerro en el momento de que que es neonato. Sin embargo, lo que sucede es que esta vaca, al tener un parto distóxico, el becerro se empezó a asfixiar adentro, se le llama sufrimiento fetal, y el sufrimiento fetal lo que hace es que el becerro se defeque dentro de la madre. Y por eso es que sale todo embadurnado de meconio, y lo que nos está diciendo es que esta vaca tuvo un parto distóxico que por gracia de Dios pudo lograr parir, pero el becerro está completamente con la cuestión de la energía mermada, no se levanta, son becerros que no se levantan inmediatamente, no maman, y entonces al no mamar y siendo las primeras 2 a 3 horas el momento clave para que el becerro mame, pues no hay ese paso de inmunidad de la mamá a la cría, y pues tenemos becerros que empiezan con problemas de diarreas. Después de los problemas de diarreas vienen problemas respiratorios y muchos de estos becerros o becerras pues acaban muriendo, ¿sí? Porque desde aquí se generó el problema, desde el parto distóxico que tuvo su mamá. Entonces vamos a hablar de que la ley universal es que la reproducción entra por la boca, ¿sí? ¿Qué otros factores tienen un efecto reproductivo? El manejo. ¿Qué manejo? Lo que hablábamos, sombras y el hacinamiento, o sea, el confort. Los golpes son muy importantes en la merma o en el aumento en la tasa de preñez del ganado, ¿sí? Y la distancia que hay entre el comedero y el bebedero, ¿sí? Que tenemos, eso es bien claro. Me ha tocado mucho en Sonora o en otros lados que a veces pregunto, oye, ¿dónde están los bebederos? No, aquí el Hawái está tras Lomita a 7 kilómetros, ¿no? Y digo, imagínate, no sé, Hermosillo a 52 grados, 53 grados, sensación térmica de 3 o 4 grados más, y que las vacas tengan que caminar 7, 8, 10 kilómetros para alcanzar el bebedero más cercano. ¿Qué sucede? Evidentemente las vacas no caminan, y lo que tenemos son vacas que están completamente refugiadas abajo de un arbustillo por ahí, tratando de cubrirse del sol, ¿sí? Teniendo una deshidratación muy clara, y hasta la noche es cuando deciden ir a tomar agua. Y entonces esto es una merma completa en la cuestión reproductiva. Y entonces, cuando hablamos en la misma imagen que pasaba hace rato del estrés calórico, el estrés calórico, hablamos de que hay cuatro áreas principales para que la vaca reduzca el calor. Sombra, aire, ¿sí? Que exista aire, el agua, ¿sí? Los bebederos y los rociadores para poder disipar el calor interno que tiene el animal, y el tiempo. Cuando hablo del tiempo, evidentemente hablamos del tiempo noche-día,
¿sale? Etcétera. Entonces, estas son las 4 áreas que tenemos para poder disipar el calor, ¿sí? Hay algo que se llama índice temperatura-humedad, que es una fórmula que tenemos para calcular el índice que existe y saber si las vacas están o no están bajo un estrés calórico agobiante. Y entonces, por ejemplo, en Veracruz, una vez estaba yo en Las Chuapas, con temperatura de 33 grados, con humedad relativa de 54, y tenemos que el ITH que había ese día era del 83, de 83.17. Y cuando nos vamos a la literatura, en 83.17 quiere decir que entre 78 y 88 se caracteriza por un estrés grave. ¿Qué quiere decir? Que las vacas en Las Chuapas, Veracruz, viven en un estrés calórico grave permanentemente. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar, porque si aunado a esto no le damos agua, no le damos nutrición, no le damos un buen manejo a estas vacas, pues claro que la eficiencia reproductiva va a ser muy pobre. Cuando hablamos de eficiencia reproductiva, sabemos que la media nacional está rondando el 45-48%. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos esos datos duros, ¿sí? Y los traspolamos a lo que es la necesidad de vientres, quiere decir que por cada 2 vacas o 2.1 vacas se genera un becerro por año. Entonces, imagínense que tenemos prácticamente más del 50% de las vacas sin producir un becerro al año. Y esas vacas están costando muchísimo dinero en un hato. Y entonces, por eso es que debemos de lograr y hacer que las vacas paran por lo menos un becerro cada 13 meses. Y eso debe de ser realmente nuestro fin y nuestro foco en los hatos. Cuando hablamos del maltrato, hablamos que el maltrato causa estrés en los animales y el estrés causa infertilidad o subfertilidad, mejor dicho, baja en la eficiencia reproductiva. Siempre en todos los hatos me he encontrado un vaquero que le encanta pegarle a las vacas, que se las traen a bola de tubazos, a bola de manguerazos, reatazos, o y les gusta mucho también las chicharras eléctricas y estarle dando a las vacas de piquetes cuando la vaca ni lo está pidiendo. Entonces, claro que esto va a tener un impacto sobre la reproducción. Entonces, vamos a ver que la problemática en vacas van a ser realmente las enfermedades, la ciclicidad, producción de leche, que en este caso no creo que ustedes estén tanto ojo, ¿eh? Cuando hablamos de producción de leche es para ordeña. Sin embargo, también la producción de leche propia de una becerra amamantando o de una vaca amamantando va a tener un impacto sobre su metabolismo, ¿sí? La condición corporal y la agrupación, ¿sí? La jerarquía social en el grupo es bien importante. Todo esto es algo que tenemos que empezar a hablar. Y el día de hoy voy a hablar de aquí, enfermedades, ¿sí? Algo importante que solamente lo dejo sobre el tintero y que esto vamos a meternos un poco más en la siguiente charla, es el anestro posparto en ganado de carne. Esta es una imagen muy bonita del 2018, ¿sí? En donde se ve cuál es el largo del anestro posparto en ganado de carne. Y fíjense, las más buenas dura 25 días, 23 días, ¿sí? Las más malitas, casi 100 días de anestro. La media en ganado de carne son 60 días de anestro. ¿Qué quiere decir? Que a partir de que paren, les toma alrededor de 2 meses reactivar el ovario para poder aspirar a tener una nueva gestación. Sin embargo, si queremos tener una preñez cada 12 meses, o sea, cada año, sabemos que tenemos hasta máximo 75 días postparto para lograr preñar nuevamente una vaca. Pero si la vaca viene en un anestro, evidentemente se nos va a estar pasando el tiempo y es cuando empezamos a tener vacas que se empiezan a abrir. Y esto vamos a ver la semana que entra, en la sesión que entra. Para esto, tengo que hablar de la pérdida embrionaria o fetal. Esto es algo que hablo mucho con los ganaderos y que me gusta dejar muy claro. ¿La pérdida embrionaria o fetal es normal? O sea, que se pierdan embriones, que se pierdan fetos es normal. ¿Hasta qué punto es normal? ¿Y qué puedo esperar en este rubro? O sea, si es normal, ok, si es normal, ¿qué tanto es normal? ¿Y qué puedo esperar?
¿Qué es lo que ya podría considerar como normal dentro de un hato? Y entonces, cuando hablamos de la pérdida de gestación, esto es en ganado de carne del doctor Rees, en este año se publicó. Y tenemos dos momentos cumbre para hablar de la pérdida de la gestación en ganado de carne, ¿sí? Cuando hablamos a partir de que la vaca se insemina hasta llegar a los 28 días post-inseminada o post-monta, ¿sí? En lo que ella se gesta, y del día 28 post-monta o post-inseminación en adelante, que hablamos de que este primer periodo, como lo tengo aquí marcado, es el periodo de pérdida embrionaria temprana. De aquí en adelante hasta el día 45 sería pérdida embrionaria tardía, y del día 45 en adelante sería pérdida fetal, ya como tal un aborto. Entonces, ahorita en este momento voy a empezar a hablar de este primer momento, desde el día de la monta hasta los días 28. Y aquí tenemos una imagen que me gusta mucho también del 2020, es un análisis nuevecito que tenemos, en donde se ve, ¿sí?, la pérdida que va desde el 25% hasta el 65% y en qué momento se da. Y sabemos que en vacas que son primíparas, las becerras que se acaban de preñar, ¿sí?, y más bien que acaban de parir y se están preñando, son las que más pérdida embrionaria tienen, hasta el 55%. Pérdida embrionaria tardía, ¿sí? Las nulíparas, las novillonas, sí son las que menos pérdida tienen, y las multíparas están entre las dos. Las bos indicus, las índicas, la cebú pierde mucho más, ¿sí? Hablando de un 50%, y las bos taurus o las taurinas pierden un 43%. Y fíjense por el método, ¿sí? La inseminación artificial, estamos hablando de 32%, la inseminación a tiempo fijo es un 50% y 55% con un amplio margen la transferencia de embrión. Entonces, siempre la inseminación o el método natural va a ser la que menos pérdidas va a tener. Sin embargo, ahora, cuando hablamos de pérdida embrionaria tardía o pérdida fetal o ya un aborto pleno, de aquí en adelante, ¿qué podemos esperar también? Y aquí podemos esperar desde el 0 hasta el 13% más en ganado de carne. Esta es una gran ventaja porque en ganado de leche se llega a perder en el primero más del 50% y en este más del 30% a veces, ¿sí? No es lo normal, pero eso se llega a ver. Sin embargo, en ganado de carne ya es mucho menor la pérdida de embriones tardíos hacia fetales, y tenemos que las índicas y las taurinas, fíjense, las taurinas ya tienen un poquito más de pérdida, 6%, ¿sí? Las primíparas, las nulíparas pierden menos en este momento, perdón, las primíparas y multíparas, las nulíparas son las que pierden más, y siempre la transferencia de embrión. Ajá, y esto también ya nos tendremos que meter si es un embrión in vitro o in vivo, porque el in vitro estaría por acá, ¿no? Se saldría de este análisis, porque esta es transferencia de embrión in vivo. Y entonces tenemos también la mortalidad. Entonces, esto, por qué estoy entrando en estos temas? Porque estamos hablando de que esto es lo fisiológico, lo normal, lo esperable, lo que siempre se da, y eso no se lo podemos quitar por cuestiones propias del embrión, por cuestiones propias del clima, por cuestiones propias de la vaca, bajas de progesterona, etcétera, que no logran mantener una preñez y se pierde. Y eso nunca nos lo vamos a quitar de encima. Eso es lo normal. Pero cuando ya empezamos a hablar de que aunado a lo normal vienen pérdidas por cuestiones sanitarias, por cuestiones de enfermedades, todo esto se aumenta exponencialmente y tenemos realmente mucha problemática. Y entonces, solamente para hablar de la pérdida de preñez en ganado de carne, a partir del día que hay fertilización, prácticamente el 50% de las gestaciones se pierden hasta el día 30, y del día 30 hasta el día 100 y hacia adelante es muy bajita la pérdida. Entonces, aquí es en donde está todo el problema
¿sí? Y no estamos hablando de problema literal. ¿Por qué? Porque hablamos que es una cuestión natural, es una cuestión propia de un embrión, propia sobre todo en clima, estrés calórico, o sea, donde no está involucrada ninguna enfermedad. Pero cuando ya hablamos de enfermedades, vamos a hablar de otras cuestiones. Para esto, voy a empezar a hablar de parasitosis. Y la parasitosis es bien claro que cuando tenemos este tipo de cuadros, ¿sí? En donde tenemos una vaca que prácticamente no tiene un hueco sin una garrapata o parásitos internos, esto va a tener un impacto grandísimo sobre la eficiencia reproductiva, porque sabemos que cada bichito de estos puede comer alrededor de 3 mililitros en su vida adulta, y si hablamos de que aquí tiene 80 y aquí tiene 2000 o 3000, pues ¿cuántos mililitros puede estar perdiendo este ejemplar de sangre? Aunado a que no tomaba agua por el grado de deshidratación, etcétera. Entonces empezamos a tener una cuestión de baja en la sangre, baja metabólica, y las vacas no van a preñar. También hay estudios, yo no soy experto en parasitología, sin embargo, hay estudios en donde hay una correlación directa sobre la parasitosis y la eficiencia reproductiva del hato. Y entonces, esto es lo primero que debemos de empezar a tratar. Todos los parásitos, tanto externos, háblese de este tipo de garrapatas, moscas, como internos, ¿sí? Todo lo que está dentro de la panza de los animales, debemos de tratar de disiparlos, si no al 100%, porque sabemos que muchas veces vamos a vivir con una simbiosis en donde parásito y vaca pueden vivir perfectamente bien sin causar problemas, pero esto ya es una cuestión bastante importante. Y entonces, esto debemos de cuidarlo antes de tratar de empezar cualquier programa de reproducción, incluyendo monta directa, ¿sí? Esto es bien importante. Ahora, ¿qué opciones existen para el control de ectoparásitos? Pues bueno, nosotros tenemos Virbamec Platinum, en donde es una ivermectina al 3.15 de larga acción, en donde nos ayuda para parásitos internos como un coadyuvante en el control de parásitos externos. Hoy tenemos Fiprobovis, que es un fipronil, que es un purón, ¿sí? Que solamente se pone en el dorso del animal y va a empezar a tener un efecto contra garrapatas, contra algunas moscas, que vemos muy importante tener una correlación entre estos dos para un manejo integral. Y este es el producto que se acaba de lanzar ahorita al mercado, es Forti, que es otro purón, pero a base de 4 componentes, ¿sí? De diferente naturaleza, que va a tener efecto repelente, efecto de derribo y efecto de mantenimiento dentro de la vaca. Y entonces, todo esto es lo que tenemos para poder controlar los ectoparásitos y los endoparásitos con Virbamec, ¿sí? Ahora, aquí tenemos una imagen en donde vemos la cuestión de pierna negra, ¿de acuerdo? Hablamos de las clostridiosis, y cuando hablamos de clostridiosis, no quiero que se entienda que los clostridios causan problemas reproductivos. Sin embargo, nos matan a las reproductoras, y entonces, pues sí debemos de tener un control claro de los problemas de clostridio. Ajá, también no la puse aquí. No sé en dónde están todos ubicados, me imagino que del occidente, centro hacia arriba, pocos habrá en el sur, sureste, pero sin embargo ya también tenemos mucho problema del murciélago, ¿sí? Del hematófago o del vampiro Desmodus rotundus, que a poco ha ido subiendo cada vez más, y ya empezamos a tener la presentación de muchos casos de rabia paralítica, ¿sí? De derriengue en el caso de las vacas. Entonces, no, también vuelvo a lo mismo, no es un problema que cause directamente un problema reproductivo, pero nos va a estar matando a los reproductores o a las reproductoras, que eso no queremos, ¿sí? Entonces, aquí también hablamos de los clostridiosis, hablamos hace rato del Clostridium botulinum. Sin embargo, también tenemos muchas veces enterotoxemias que van a estar matando muchos animales de la noche a la mañana sin signología alguna, y entonces debemos de tener mucho control sobre estas vacunaciones. ¿Qué nosotros tenemos de vacuna disponible para rabia y clostridiosis? Tenemos Rabatvac bovis, ¿sí? Es vacuna para rabia, Clostrigen P, que es una vacuna que trae la mayor cantidad de clostridios que causan problemas y que también trae
Pasteurella multocida y Mannheimia hemolítica, que va a tener un efecto sobre la parte de las bacterias más importantes en el complejo respiratorio. Y entonces es algo muy interesante y que la combinan, o que más bien que la complementamos con Clostridium 9 más T, que es la vacuna que tiene todos los antígenos, ¿sí? Las toxinas del Clostridium que causa la enterotoxemia y también tiene tétanos. Entonces, todo esto es una gama de productos que tenemos que van a servirnos para controlar rabia y clostridiosis y evitar pérdidas de las o los reproductores, ¿sí? Vamos a hablar de leptospirosis y ahora sí va a empezar la parte interesante. Algo de lo que yo quiero dejar hoy muy claro es que las enfermedades existen y las enfermedades nos están causando mucho problema. Entonces, para esta charla, traté de juntar evidencia dura de qué está pasando en México con estas, o de los estudios que tenemos en México con estas enfermedades de las cuales voy a empezar a hablar, porque en muchos lados todavía los ganaderos me dicen, pero eso no existe. Pero aquí en mi tierra no hay de eso, pero aquí no se ven casos de eso, pero yo no vacuno porque no existe, porque mi compadre me dijo que no. Entonces, yo les voy a poner hoy, mi responsabilidad es ponerle los números como están en México, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que está sucediendo, y ustedes toman las mejores decisiones con cómo van a manejar sanitariamente a su ganado. Y entonces, cuando hablamos de leptospirosis, para empezar, hay un estudio que este es el más viejito, a mí no me gusta presentar estudios viejos, de 1990, en donde hacen un análisis retrospectivo de Baja California, es de los primeros que se publicaron en México de leptospira, y en donde vemos que en Tijuana tuvieron un 81% de prevalencia, o sea, 81% del ganado tenía leptospirosis, y en Ensenada 80 y casi 5% del ganado tenía leptospirosis. Entonces, es algo importante, interesante, nos echamos un clavado para buscar más información de lo que está sucediendo y vemos, ¿sí? En el 2005, el doctor Luna Álvarez hacen un análisis muy bonito de la leptospirosis en México. Ustedes aquí podrán ver la tabla de los estados de México considerando regiones ecológicas. Ustedes pueden aquí buscar el estado en los que ustedes se encuentran actualmente o donde está su hato, su explotación, y fíjense cuánto sale de positivo en cada uno de los diferentes regiones, y hablamos de que, claro, la tropical húmeda es la que más prevalencia tiene, la árida y semiárida es la que menos prevalencia, pero no es menos, no es poca, ¿eh? Hablamos de una media nacional del 50%. ¿Qué quiere decir? Que si hoy, a ojos cerrados, vamos y agarramos 10 vacas de las que ustedes quieran, en donde ustedes quieran, 5 por lo menos van a salir positivas a una leptospira, a por lo menos una leptospira, ¿sí? Y esto es algo bien importante porque es una de las enfermedades que más estragos nos está causando en la reproducción, que es una de las enfermedades que nos da esas tormentas de abortos que de repente se generan, que una vaca aborta hoy, otra mañana, otra pasado, otras 3 pasado mañana, y así se la llevan una semana o 2 semanas, que he visto hatos que eran 100 vacas y abortaron 35 o 40 vacas en una semana, ¿sí? Y esos son los famosos tormentas de abortos ligados muchas veces a esta bacteria que se llama leptospirosis. Entonces, está para analizar la prevalencia tan alta que tenemos de leptospira. Y ojo, esto fue en el 2005. Yo me atrevo a decir que hoy la prevalencia es mucho más alta, principalmente en ganado lechero estabulado, lo sabemos, pero en ganado que está en agostadero o en potrero también es altísima por la cuestión de las ratas, por la cuestión de los roedores, ¿sí? Que son uno de los principales transmisores de la leptospirosis, ¿sí? Ya que la leptospira se libera por la orina y esa orina pues se junta en el agua, la leptospira nada, literalmente ahí se queda nadando en el agua, la vaca llega, toma el agua y en automático sale
¿sí? Se infecta. La leptospira se guarda en el riñón y de ahí está liberándose poco a poco, pero también llega a otros sitios dentro de la vaca, pero principalmente cuando la vaca está gestante, va a tener un impacto directo sobre el feto y sobre sobre lo que viene siendo la placenta y va a generar estos problemas, ¿sí? Ahora, otro problema, diarrea viral bovina. ¿Cuántos veces no hemos visto becerros que nacen como loquitos, como tontitos, con incoordinación, ¿sí? Estos becerros que nacen chipotudos, ¿sí? Con el hociquito muy metido, con ojos saltones, y muchos de estos pueden ser diarrea viral bovina o neosporosis, que ahorita voy a hablar de ella. Pero cuando hablamos de diarrea viral bovina, hablamos de que es una de las enfermedades que nos está impactando muchísimo en reproducción, y que sin embargo no necesariamente las madres que se infectaron estando gestantes y lograron culminar la gestación van a tener un becerrito como estos, sino muchos de estos becerritos ya nacen como si nada, y son los becerros que se van a encargar de estar diseminando la enfermedad en el hato, y esos becerros se llaman persistentemente infectados, ¿sí? Ahora, ¿qué carga viral, qué causa la diarrea viral bovina? Pues dependiendo en el mes de la gestación en donde se infecta la vaca, puede causar desde infertilidad, ¿sí? O muerte embrionaria temprana, ¿sí? Aborto durante toda la gestación. Aquí es lo que nos preocupa, porque entre el tercer y el quinto mes causa inmunotolerancia al feto que está ahí adentro, y son los fetos que nacen bien, ¿sí? Defectos congénitos y normal o anormal seropositivo. Estos son los persistentemente infectados, y esos son los becerros que realmente nos causan mucho problema. Uh-huh. Esto es un estudio en el 2005 que solamente quiero que se pongan, vean estos datos. Dependiendo del tamaño del hato, del tamaño por hectáreas del terreno, de la densidad de los becerros, del si introducen o introducen animales, pero vean cuántos positivos puede haber. Estamos hablando de que a lo mejor podemos rondar hoy en prácticamente 20-25% de positividad en los hatos. Yo digo que hoy es más lo que tenemos en la presencia de diarrea viral bovina. Esto fue un estudio que se hizo en el 2003 en la región de Yucatán, ¿sí? En la península. Uh-huh. Otra cuestión que tenemos importante es la rinotraqueitis infecciosa bovina. Y la rinotraqueitis, si bien también se presentan abortos, pero muchas veces las vacas únicamente regresan, hay un retorno al estro entre 2-3 meses después de que 2 meses después de que la vaca se sirvió y chin, no quedó gestante. No, sí estaba gestante. Lo que pasó es que hubo mortalidad embrionaria y la vaca pues limpia ese útero y vuelve a repetir el celo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el estudio también se llevó a cabo en Yucatán, pero vean la cantidad de positivos. Y aquí ronda lo que viene siendo los promedios pueden andar arriba del 45% de las vacas. Y eso es sí o sí una clara manifestación de lo que está ocurriendo en el país. Y sin temor a equivocarnos, esto es lo que podemos encontrar en ganado de carne. Sin ningún problema encontramos 45-48% de positividad en IBR. Y entonces fíjense, ahorita es 45% de IBR, 20 o 25% de diarrea viral bovina, 50-60% de leptospira. Y entonces, cuando unamos a eso, juntamos todo eso, tenemos vacas que son positivas a leptospiras, IBR, ¿sí? A diarrea viral bovina y a otras tantas cosas. Entonces, imagínense el impacto que está causando no solamente una enfermedad individual, sino una enfermedad en conjunto, llamándolo, o generando lo que es el complejo abortivo viral, en este caso, y bacteriano por el caso de la leptospira. Entonces, aquí, este es un estudio que me quise poner porque fue en Nuevo León, ya no es trópico, algo yo creo que más acercado a lo que la mayoría de ustedes tienen. Y fíjense, y hacen un estudio completo de diarrea viral bovina, de rinotraqueitis infecciosa, de leptospirosis y de neosporosis, que ahorita vamos a hablar, ¿sí? Y fíjense,
la prevalencia fue del 30, del 42 y del 28%, o sea, por lo menos de 30 para arriba. ¿Y en qué hatos se encuentra? Prácticamente en el 80% de los hatos tenemos positividad a estas enfermedades en ganado de carne. Entonces, 8 de cada 10 hatos están infectados de por lo menos alguna de estas enfermedades. Entonces, fíjense lo que hoy ponemos en la mesa y les digo, yo quise demostrar información clara, dura y concreta de México, no de Timbuktu, Bolivia, donde sea, México, con los pocos o muchos estudios que tengamos, es lo que estoy tratando de ejemplificar de lo que tenemos hoy. Ahora, cuando hablamos de medicina preventiva, ya hablamos de desparasitación estratégica, ya hablamos de vacunación, clostridiosis, complejo respiratorio abortivo viral, leptospirosis y campilobacteriosis, que ahorita vamos a tocar ese tema. Pero antes de tocar eso, yo les pregunto siempre, ¿hay alguno de estos en el rancho? ¿Sí? Perritos, coyotes, zorros, zorrillos, o sea, caninos como tal, ¿sí? Y la respuesta es sí. No existe rancho sin perros. No existe rancho con grandes extensiones sin fauna silvestre. Y quiero decirles una cosa. Estos animales se ven muy bonitos y se ven muy tranquilos, ¿sí? Sin embargo, causan un problema muy importante que se llama neosporosis. Lo voy a ejemplificar con esta imagen, en donde tenemos que el perro o el coyote o el lobo, en donde haya lobos, son los portadores definitivos de la enfermedad. Estos animales defecan, ¿sí? Y en su excremento va algo que se llama oquiste del neospora. Esos oquistes esporulan en el medio y son ingeridos por hospedadores intermediarios, ¿sí? Que en este caso pueden ser las vacas, que es lo que nos interesa hoy, ¿sí? Pueden ser venados, pueden ser borregos, cabras, todos los rumiantes. ¿Y qué sucede? Estos animales, ¿sí? Principalmente hoy me voy a centrar en la vaca, tenemos dos cuestiones. La vaca se contagia, va a seguir su camino, porque déjenme decirles que el que se contagie una vaca de neosporosis no le va a causar ni la muerte, y es más, ni nos vamos a dar cuenta. La vaca estaba positiva y ella va a seguir su vida feliz. Sin embargo, cuando la vaca preñe, la vaca va a tener la capacidad de producir la enfermedad en el feto que está cargando. Y esto es a lo que se le llama transmisión vertical. Y después, si esta vaca pare, por lo regular, las placentas son ingeridas por el perro del rancho y en las placentas vienen, ¿sí? Los parásitos. Y eso nuevamente, el perro, si no estaba contagiado, se contagia y este ciclo se va a convertir en algo de nunca acabar. Y esto es algo que se llama neosporosis. Es una de las enfermedades, yo me atrevo a decir, más aterradoras que tenemos hoy en la reproducción. De verdad, créanme, cuando digo aterrador, no estoy exagerando, porque pareciera que el perrito es muy bonito y tienen una función bien importante en el rancho y todo. Sin embargo, si a veces muchos ganaderos no se preocupan por desparasitar a sus vacas en tiempo, mucho menos desparasitan a los perros del rancho. Y entonces tenemos que se está repitiendo esto. ¿Qué es lo que sucede? Y fíjense, aquí la neosporosis en ganado lechero especializado, vean, en 13 establos en Aguascalientes, por lo menos el 60% de las vacas tienen neosporosis, ¿sí? Y es una de las enfermedades que más abortos y más pérdidas de gestación nos está causando. Hay otro estudio en donde se evaluaron en Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro y Jalisco la presentación de neospora, ¿sí? En los hatos, y miren, en Querétaro hubo un hato que el 100% tenía neosporosis. Y por lo menos estamos hablando de presencia, ¿sí? De por lo menos el 60-50%. ¿Sí? En ganado lechero especializado. Sin embargo, se publica un estudio internacional
de neospora en el mundo, y aquí nos centramos en México y podemos ver en México en ganado y en perros que por lo menos estamos rondando el 35-40% de cero prevalencia, ¿sí? Confirmada independientemente de si es ganado de leche o de carne, es una media. Quiere decir que hoy, si salimos y agarramos 10 vacas de cualquier potrero, por lo menos 4 tienen neosporosis. Y esto realmente es algo de que preocuparse. ¿Por qué? Porque neospora no existe una vacuna y no existe un tratamiento. El único tratamiento, y para poder tratar de salir de la neosporosis, es el rastro. No hay forma de que tratemos a las vacas, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de cuidar cuando hablamos de neosporosis? Cuando hablamos de neosporosis, fíjense, esta tabla me gusta mucho, ¿sí? Y observaron en 20 establos, ¿sí? En los mismos 5 estados, y fíjense, ¿cuántos perros tenían presentes en cada establo? Y fíjense, los perros que se observaron comiendo placentas o tejidos. Prácticamente todos los perros estaban tragándose todos los tejidos de las vacas. Y entonces, eso no lo podemos evitar, pero lo que sí tenemos que hacer, sí o sí, la única forma que tenemos, y ahorita lo vamos a hablar, es esto. ¿Qué tenemos contra neospora? Tenemos la transmisión que era de madre a cría y la transmisión que era de perro a vaca, ¿sí? Tenemos estas dos formas. Y en la parte de madre a cría solamente tenemos la cuestión de empezar a hacer selección, tratamientos y eliminar a las vacas que son portadoras, pero sin embargo eso pues a veces realmente no es posible, porque si tenemos 40 o 50%, entonces imagínense eliminar el 50% del hato por que sean positivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a hacer cruzamientos que solamente queden que sean cruzamientos dirigidos para generar animales de abasto en las vacas que están positivas a neospora. Y cuando hablamos de perro, la transmisión que da del perro hacia la vaca, lo que tenemos que hablar es el control de exposición para la materia fecal de los perros, ¿sí? O sea, que los perros no estén caminando y orinándose y defecando en los pesebres. Y también lo que yo les puedo decir aquí es desparasitar rigurosamente a todos los perros del hato, por lo menos cada mes y medio a 2 meses. Esto tiene que ser riguroso y se los digo como forma de, por favor, desparasiten a los perros que tengan en los ranchos. ¿Por qué? Porque si no, realmente no saben el daño que nos está causando hoy. Y les repito, no tenemos vacuna contra neospora y no tenemos un tratamiento contra neospora. Entonces es o cuidarnos o mandar a las vacas al rastro. No hay de otra. Entonces, esto es lo que yo quería ponerle sobre la mesa. Entonces, ¿a qué voy? Si hoy hablamos de la cantidad de cosas que tenemos que están teniendo un impacto realmente grave sobre la reproducción bovina. Sí que hablamos de leptospirosis, IBR, diarrea viral bovina, y vamos a tratar de protegernos contra lo que sí podemos protegernos, contra lo que sí podemos tener una vacuna, porque realmente hoy yo no visualizo un hato, ¿sí? Un hato de producción que no esté vacunando contra estas enfermedades. Realmente en mi cabeza no cabe la posibilidad de no vacunar. Entonces, eso es bien importante. Y contra esta, que es la neospora, pues hay que cuidar muchísimo porque realmente tenemos esto, poner encomendarnos a todos los ángeles y a todos los santos para que no nos pegue tan fuertemente la neosporosis, ¿sí? Ahora, cuando hablo de evaluación de sementales, es muy común que solamente se evalúan por las cuestiones fenotípicas y por cuestiones genotípicas, ¿sí? Los EPDs o las diferencias esperadas en la progenie, ¿sí? Lo bonito, lo que cumpla con todos los estándares de la raza, y eso está perfecto, eso está muy bien. Sin embargo, se nos olvidan cosas muy importantes en un semental y que nos ha tocado encontrar sementales que fueron vendidos campeones y que no se les hizo ninguna evaluación ninguna evaluación sanitaria y tampoco ninguna evaluación de potencial reproductivo. Y pues bueno,
era un reproductor. ¿Cómo no le hacemos una evaluación de reproducción? Entonces, aquí tenemos dos enfermedades que son gravemente, nos está afectando en la reproducción, que es una enfermedad que es un parásito que se llama tricomoniasis o Tritricomona fetus, y esta que es una bacteria que se llama Campylobacteriosis, dada por Campylobacter fetus fetus, fetus veneralis, fetus intermedius. ¿De acuerdo? Entonces, es un parásito y una bacteria. ¿Que dónde los trae el toro? En el pene, en las cuestiones de los pliegues prepuciales. El toro es un portador completamente sano de esto. A él no le va a causar ningún dolor, ninguna enfermedad, no le va a causar absolutamente nada. Sin embargo, lo que están pasando es que el toro, si se le ofrece una 30, 25 vacas para poder servir en un programa de monta, él está inoculando estas porquerías directamente a la vagina de la hembra, y la hembra se está contagiando de esto. Y la hembra va a tener problemas de que no va a preñar, de que va a tener pérdida de muerte embrionaria temprana y tardía, e inclusive abortos. Entonces, aquí tenemos que evaluar, obviamente, el diámetro testicular. Esta es una imagen muy interesante en donde vemos toros de razas europeas, y vemos desde que pesa prácticamente 250 kilos hasta que llega prácticamente a más de 750. Y efectivamente aquí está Limousin, y Limousin es prácticamente en peso maduro los que menos diámetro testicular. ¿Qué quiere decir? Que son los que tienen los testículos más chiquitos de por lo menos estas razas evaluadas. Eso no quiere decir que sea malo, es simplemente propio de la raza, pero tenemos que evaluarlos. Tenemos que evaluar también características seminales, porque les repito, nosotros hemos evaluado, este es el equipo que yo ocupo para evaluar, ¿no? Para hacer todos los exámenes, los exámenes andrológicos, para sacar espermiogramas, y prácticamente nos hemos encontrado con la desgracia que 3 de cada 10 toros en promedio no tienen características o no tienen cualidades seminales para estar cumpliendo las funciones de un semental. Y entonces, imagínense, el 30% de los toros no están sirviendo como sementales. Entonces, eso es algo bien importante, en donde evaluamos el semen, hacemos todo este tipo de cuestiones. Y esto es algo esta es una imagen de tricomoniasis. Aquí me equivoqué, no es campylobacteriosis, es de tricomoniasis. Este es el parásito que les dije que el toro tiene en el pene, y fíjense cómo prácticamente la relación va conforme los toros aumentan o maduran en edad. ¿Sí? Este es un estudio que se hizo en California, que no estamos tan alejados de ellos, en donde se evaluaron una buena cantidad de toros, y fíjense, el porcentaje prácticamente rondó a partir del 10-12% en toros a partir de los 5 años, que es el mejor momento de los sementales y es el peor momento de la tricomoniasis en el toro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque realmente en México pocos laboratorios hacen pruebas para tricomoniasis o para campylobacteriosis, que estamos teniendo muchísimo problema, ¿sí? Fíjense, este es campylobacteriosis. También se hizo un estudio con Campylobacter, en donde nuevamente se vio los persistentemente infectados a partir de que son jovencitos. Fíjense, los menores de 2 años no montan, no se contagian, porque es una enfermedad 100% venérea. Pero en cuanto el toro empieza a montar, empieza a aumentar los infectados, y tenemos alrededor en toros de 6 años del 12 al 14%. Y entonces ya juntamos otras dos enfermedades más. Ya juntamos campylobacteriosis y ya juntamos tricomoniasis. Entonces, es algo que yo lo dejo sobre la mesa, de qué es que tenemos que cuidar en los programas de monta dirigida, porque esto es donde más se está transmitiendo estas enfermedades, en monta dirigida. Perdón. ¿Qué alternativas tenemos? Pues mejorar nutrición, dar minerales de buena calidad, buscar confort, un plan de medicina preventiva efectivo, una preparación de vacas para el preparto y el posparto, y tener un programa de reproducción asistida integral, que esto lo vamos a hablar en la siguiente sesión, ¿sí? Entonces,
preparto y el posparto es bien importante, porque este es el momento más delicado en donde en el preparto 13 o 4 semanas antes es cuando el crecimiento es exponencial, las vacas empiezan a tener un desgaste metabólico mucho más marcado y el momento del parto es cuando es un momento inmunodepresión. ¿Qué quiere decir? Que se le bajan la inmunidad a las vacas de una manera muy fuerte para poder de generar este parto, y en el posparto es cuando más es susceptibilidad a enfermedades puerperales, y ella empieza a lactar y entonces metabólicamente va para abajo. Entonces, todo esto lo tenemos que cuidar. Eso tenemos opciones para poder tratar para la transición en las vacas, como es el fosfosan, ¿sí? Que es un multimineral inyectable, que es el único mineral en México que tiene el 35% de fósforo, Vitafluid, que es vitamina A, D y E, Selenie, que es selenio, y ya esto lo podemos platicar la semana que entra, ¿no? Yo solamente hoy pongo qué opciones hay para tratar de ayudar a las vacas en transición sin suplir lo que la vaca se tiene que comer de minerales, lo que la vaca se debe de comer de vitaminas, de proteína, etcétera. Y entonces, vamos a hablar que todo lo anterior, ¿sí? Tiene un efecto directo sobre el resultado reproductivo, y todo esto lleva a la pérdida de dinero. ¿Qué debo de tomar en cuenta al analizar la tasa de preñez? Fíjense, bajo porcentaje a la mitad de la que vendría siendo la temporada de empadre. ¿Qué puede ser? Falla en la concepción, ¿sí? Por directamente fertilidad del toro, hay que evaluar semen, testículo, pene, ¿sí? Todo lo que viene siendo el músculo esquelético. El porcentaje de vacas que se le asignan a un toro, porque nos hemos tenido atos en donde se le dan 50 o 60 vacas a un toro y evidentemente pues no hay la eficiencia que debemos de tener. La fertilidad de la vaca, ¿sí? Cuando hablamos de baja condición corporal, ¿sí? De lo que viene siendo el periodo posparto, ¿sí? Es alto, enfermedades, genética, y cuando hablamos de pérdida de la preñez, entonces no debemos de olvidar que esto lo vamos a cuidar, pero esto también lo tenemos que cuidar. Y cuando hablamos de gestación temprana, hay que hablar de tricomoniasis, toxinas, leptospirosis, estrés. Y cuando hablamos de gestación tardía, hay que hablar de IBR o rinotraqueitis infecciosa, diarrea viral bovina, neosporosis o cuestiones de lo que vienen siendo las toxinas, ¿sí? De los hongos, ¿sí? Aflatoxinas, que es lo que genera esto. Ahora, la pregunta de los 64,000, ¿realmente sirve la vacunación? Eso es algo que me pregunta mucha gente. Médico, ¿pero realmente sirve? ¿O nada más nos están haciendo comprar algo cada 4, 5, 6 meses, qué sé yo, para ganar dinero los laboratorios? Bueno, aquí, este es un estudio que hizo el doctor Newcomer, ¿sí? En el 2006, un estudio, 16, perdón, un estudio retrospectivo en donde se evalúan vacunas, perdón, contra diarrea viral bovina. Y fíjense, un estudio retrospectivo que tiene desde prácticamente 1995 hasta el 2012, con todos estos autores, en donde se evaluaron lo que vendría siendo vacunas inactivadas o vacunas que son de virus vivo modificado, y cuál fue la protección total que generó a nivel fetal. Y fíjense que tenemos desde el 100% y lo más bajo 58%. Entonces, el grueso de los estudios está alrededor del 89 hacia arriba, prácticamente el 90% de protección fetal si estamos vacunando. Aquí no me voy a meter con inactivadas o virus vivo modificado. Tienen buena respuesta ambas. Y entonces fíjense esto. Ahora, en ese mismo estudio se evalúa una vacuna contra IBR. Y en IBR, también en el 2016, se evalúan esta serie de estudios en donde por lo menos fue del 84 al 100% de protección fetal. ¿Qué quiere decir? Que las vacunas sirven, que las vacunas protegen, que las vacunas no curan, pero previenen que una enfermedad cause estragos. Entonces, es algo que yo quiero dejarlo muy claro sobre la mesa
para que ustedes analicen los programas de medicina preventiva que tienen vigentes, y si es hora de hacer un cambio en lo que ustedes están haciendo para tratar de obtener mejores resultados y poder llegar a tener protecciones fetales, vamos a poner 100%, por lo menos 95%, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo bien importante. Y fíjense, quiero platicarles de un estudio que hicimos en Uruguay. Esto se hizo muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque la siguiente semana voy a hablarles de estudios en YATF y todo. Este era se hizo en Paysandú, en Uruguay, con 612 hembras, en donde 50 se vacunó y 50% no se vacunó. O sea, mitad vacunadas y mitad no vacunadas. Era un hato, lo dejo claro, es un hato en donde no se vacunaba nada, en donde el ganadero decía, bueno, yo toda la vida he tenido buena fertilidad y yo paren y genero becerros y los mando para la exportación, porque este cuate está exportando para la India o para no sé dónde, los Emiratos Árabes o no sé dónde. Y entonces, pues el señor decía que él no tenía por qué invertir nada porque él iba bien a lo largo de los años, y así era siempre. Entonces, se hace este estudio, programa de monta directa. Ojo, no inseminación, no manejos especiales, no nada. Solamente 50% de las hembras se les puso una vacuna, ¿sí? Dobles vacuna. Una vacuna y el refuerzo 21 días después, ¿sí? 20 días antes de empezar el entore o la temporada de servicio. Ajá. O al 50% no se le hizo nada y entraron al entore directo. Se dejaron 3 meses. Fueron casi 100 días de estación de monta. Se le dejó pasar un mes a partir de que se retiraron los toros para poder hacer las ecografías en marzo y poder evaluar la fertilidad. Déjenme decirles que en este estudio se les inyectó placebo, que era solución salina a las vacas, que no se les iba a dar vacuna, solamente era para que todas tuvieran el piquete y el mismo manejo. Se tuvo 62% de fertilidad en la estación de monta, muy bueno. Estos son prácticamente grupos Bos Taurus, mezcla de Hereford, ¿sí? Hereford con algunas otras razas taurinas, con muy buenos pastizales, muy buen clima, ¿sí? 62%. Por eso ese señor estaba muy contento y él no quería más. Sin embargo, cuando se pone una vacuna reproductiva, y aquí le tapo porque es una vacuna de Virbac que pronto tendremos en México, estamos a unos meses, ¿sí? Pero se evaluó y se logra el 76%. Entonces, fíjense qué impacto tiene la vacuna. No se hizo más que vacunar y tuvimos 14% más de fertilidad. Imagínense nada más ustedes, 14% más, ¿sí? Y en vacas y en vaquillas se evaluó. En vacas se tuvo prácticamente el 15%, ¿sí? Y en vaquillonas, ¿sí? Se tuvo prácticamente 12%. Entonces, hay un efecto de por lo menos 13 al 14% entre vacunar y no vacunar. No hacer nada más, no inseminaciones, no nada, solamente vacuna, solamente un plan de medicina preventiva, un plan sanitario. Entonces, esto, yo ya para terminar, lo pongo los beneficios de un buen programa de medicina preventiva, y yo hago aquí un ejercicio en donde digo, a ver, vamos a invertir, vamos a hacer el costo de inversión individual, o sea, por vaca anual. ¿Qué tanto le tengo que meter? Bueno, yo lo puse bien caro todo, 2 dosis de vacuna reproductiva, 90 pesos. 3 dosis de vacuna clostridial, 40 pesos. 2 dosis de vacuna de derriengue, si es que aplica en la zona, 20 pesos. Un programa de control integral de ecto y endoparásitos, 150 pesos, que incluya Virbamec Platinum, Fibrobovis, etcétera. Y un programa de suplementación con vitaminas y minerales, con fosfosan, con Vitafluid, por lo menos 2 veces en el año, ¿sí? Y estamos hablando de 115 pesos. Les digo, carísimo lo puse,
El costo total por vaca son 415 pesos. Pero si aunado si a esto me va a conllevar, ojo, no estamos hablando por 100 vacas que si traía 60 y vamos a llegar a 70, no. Solamente hablamos de tener 1% más de incremento en la fertilidad. 1% más. Estamos hablando de que vamos a tener un becerro adicional. Ustedes son criadores de registro. Yo tomé un becerro promedio de 45,000 pesos, pero ustedes pueden tener becerros de 70, qué sé yo. Yo tomé un becerro promedión, ¿sí? Y la inversión que yo hice pues, por mis 100 vacas fueron de 41,500 pesos en su manejo sanitario integral anualizado. Quiere decir que voy a tener 3,500 pesos todavía de ganancia adicional. Fíjense que no es gastar, es invertir. Y ojo, yo no me quise ir de, el 14% como en el estudio que vimos de Uruguay. No, solamente dije 1% más, tener un becerro más de cada 100 vacas. Y con eso se paga y ganan 3,500 pesos más por todo el manejo del hato de 100 vacas. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Creo que este es el primer punto que debemos de quitarnos de la cabeza de es que gasto y las vacunas y esos de los laboratorios nada más me quieren vender, nada más me quieren hacer. Realmente hay un impacto en la productividad del hato. Entonces, eso es lo que quiero platicarles. Como conclusión, tenemos que implementar un programa de medicina preventiva. Va a permitir obtener un aumento en la fertilidad del hato y vamos a lograr un incremento considerable en las ganancias netas de cada establecimiento. Eso es algo bien, bien importante que debemos de considerar y que es prácticamente lo que yo quería dejar hoy para ustedes. ¿Sale? Pues les agradezco mucho la atención. Aquí están mi correo electrónico, es luis-armando.contreras@birbac.com.mx y nuevamente agradecer a la Asociación Limosín de México la invitación para poder dar esta charla. Muchas gracias y quedo a la disposición para las preguntas o los comentarios que tengan. Les agradezco mucho. Pues nomás hablas. Bueno, doctor, tu micrófono. Sí, lo tengo abierto. ¿Sí me escuchan bien? No, creo que está hablando el doctor Antonio, pero lo tiene apagado. El doctor Antonio. Ok. Discúlpame, muchas gracias perdón, por la presentación. Gracias. ¿Quieres hablar? Sí. Pues vamos a hablar. Adelante, señor Agustín. Doctor, muchas gracias. Un segundo. Una pregunta. El micrófono. Adelante, señor Agustín. En lo que se refiere a medicina preventiva, es importante utilizar algún laboratorio en específico, puede ser de cualquier laboratorio. Aquí algo que nosotros siempre hemos dicho, o sea, sí es recomendable que sea un laboratorio de prestigio, que tenga calidad en las producciones de sus biológicos, en las producciones de sus antiparasitarios. ¿Por qué? Les voy a platicar una historia en un minuto, si me lo permiten. Una vez me hablan unos investigadores de la UNAM y me dicen, oye, ¿ustedes tienen vacuna de moquillo? Necesito una vacuna de moquillo que venga sola. Y le dije, no, Birbac no tiene, pues búscale por otro lado. Y entonces después me marca y me dice, oye, es que en Guadalajara encontré un laboratorio que sí tiene la vacuna. ¿Me haces favor de ir, por favor, a recogerla? Bueno, ahí voy al laboratorio que me hizo ir a recogerla. Déjenme decirles que era como una vivienda. Eso era el gran laboratorio en donde llegué a comprar la vacuna. Pues yo compré la vacuna y lo mandé a la Ciudad de México. Yo estaba en ese momento en Guadalajara. Y ya, hasta ahí quedó. Al mes yo voy al grupo de investigadores y les digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo les fue?
Lo que sucede es que ellos necesitaban una vacuna que solamente viniera esa enfermedad para poder aislar el virus de la vacuna, porque iban a hacer un proyecto de investigación en donde tenían que hacer PCR y a hacer ciertas cuestiones del virus. Entonces lo necesitaban solito. Le digo, ¿cómo les fue? Ya a mí ni me digas, estaban enojadísimos, habían gastado tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué? Porque la vacuna no amplificó nada. ¿Qué quiere decir, señores? Se los resumo. No tenía ni una partícula de virus de nada. Era agua pintada. ¿Sí? Era agua pintada, como se los estoy diciendo. Entonces, ¿qué les digo? Deben de asegurar que los medicamentos o los biológicos que ustedes estén ocupando vengan respaldados por una empresa seria, una empresa que tenga buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Para asegurar que lo que están poniendo no sea agua pintada, porque si no, realmente los beneficios van a ser pocos. Ahora, evidentemente, no es lo mismo comprar un producto de un laboratorio de prestigio que un laboratorio que no sabemos ni qué onda. Entonces, siempre va a haber diferenciales de precio. Pero hoy, en este ejemplo que yo les hice, yo se les puse caro, ¿eh? Yo les puse en productos de un laboratorio caro, y sin embargo, pareciera que esos 40 y tantos mil pesos iba a ser muchísimo dinero por vaca, pero ya les dije, con un solo becerro se pagó lo de todas las vacas todo el año. Entonces, ojo, no es gastar, es invertir. Hagámoslo eficientemente de la mejor manera para que obtengan el mejor beneficio. Con todo el respeto que me merecen todos los laboratorios que existen, ¿podrá mencionar en específico algunos laboratorios que produzcan esa medicina preventiva confiable? Mire, nosotros hoy tenemos las vacunas que yo les dije, yo les puedo decir que nosotros cumplimos con normas europeas, ¿sí? No, cumplimos con normas de nuestros biológicos se venden en Brasil, que es una de la normativa más dura que tienen para poder vender un biológico. Entonces, hoy yo les puedo decir que, por ejemplo, los biológicos que nosotros ofrecemos son muy buenos. Hoy, si ustedes me preguntan, hoy nosotros no tenemos vacuna todavía para leptospira ni para viral abortiva. Eso prácticamente, y se los adelanto, en 5 meses ya la vamos a tener. La que nosotros vendemos y es de la vacuna más vendida en Colombia, en Brasil, en Uruguay, etcétera. Pero hoy en México todavía no la tenemos. Entonces, ¿qué les digo? Vayan con un laboratorio de prestigio, ¿sí? Eso siempre se los digo. Por favor, un laboratorio de prestigio. ¿Qué laboratorio puede ser? Pues hay varios, ¿no? O sea, puede ser MSD, puede ser Zoetis, lo que ustedes quieran, pero que sea de prestigio, por favor, ¿sí? No sean, de verdad, cuando ustedes ven un laboratorio de prestigio contra un laboratorio que no tenemos ni la más mínima idea de los estándares de calidad, los diferenciales de costos son hasta del 50%, 60%. Entonces, no se vayan por costo, váyanse por calidad. En tratándose de minerales, ¿qué minerales se recomiendan o de qué laboratorio? Ahí sí hay muchas empresas que se dedican a hacer minerales. También nos hemos encontrado, y les puedo comentar muchas experiencias que hemos tenido, ¿sí? Hay muchos minerales. Yo creo que estas son de las empresas, más bien del rubro en donde más mentiras se venden, honestamente. Y eso lo tuvimos en Chiapas. Se mandaron a evaluar 14 marcas locales y buenas de minerales, y de 14 yo les digo que solamente cumplían con lo que venía en etiqueta, se cumplían 3, o sea, 11 eran mentiras lo que venían de etiqueta, y eso se mandó al departamento de toxicología de la UNAM a evaluar los metabolitos que trae, bueno, la cantidad de minerales. Ahora, ¿qué minerales buenos hay? Bueno, yo les puedo decir, por ejemplo, hay minerales muy buenos de Vimifos, por ejemplo, de DCM, ¿sí? Hay muy buenas marcas,
pero también hay 50,000 pésimas marcas, ¿eh? Y déjenme decirles que también aquí un factor que, al igual de lo que acabo yo de mencionar de los laboratorios que hacen fármacos o que hacen biológicos, el factor costo es lo que ustedes van a ver siempre ahí. Un buen mineral no es barato, señores, ¿sí? Una buena fuente de mineral nunca va a ser baratote, y por lo regular a veces yo veo mucha gente que me dice, no, es que esta marca que es muy buena cuesta 1,000 pesos el bulto, está carísima, mejor compro de esta y cuesta 150 pesos el bulto. Pues déjenme decirles que le están dando a sus vacas nada más ladrillo pulverizado, porque no les va a servir para nada. Entonces, también aquí en el costo va implícita la calidad de lo que ustedes están adquiriendo. Gracias. Doctor, muchas gracias por la plática. Realmente me es muy satisfactoria. Fue nuestra primera plática y creo que, bueno, es la base de una ganadería exitosa el tener nuestras reproductoras sanas, nuestros reproductores sanos. Yo le agradezco mucho su presentación y a todos los socios que se unieron en esta primera charla, y que esperemos que vengan muchas charlas y nos acompañen más socios. Estas pláticas tengo que comentarles y darle su reconocimiento a José María Sarabia. Insiste en que se dieran estas pláticas. ¿Qué te parece el doctor? ¿Algún comentario con él, Chema? Gracias por insistir en que se dieran estas charlas tan interesantes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gusto en saludarlos. Muy interesante la plática. Yo le comenté a Luis Armando cuando hablé con él, a veces uno quiere explicar la receta de un protocolo de sincronización y en mi opinión es lo último, lo más sencillo que se puede hacer. Lo que es muy difícil es lograr todo el contexto que vimos ahorita de manejo, entonces muy interesante la plática. Ojalá y pudiéramos profundizar cada quien un poquito más en este renglón. Muy bien. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta para el doctor Luis Armando Contreras. Hay que aprovecharlo que lo tenemos aquí, doctor. Doctor, yo me quedé sorprendido con algunos números que nos presentó, de cosas que a veces no pensábamos que existen. Por ejemplo, la neosporosis. O sea, yo me quedé así como que, bueno, ¿cómo conocemos la incidencia de nuestro hato? Porque estamos haciendo pruebas de otras cosas. O sea, pero esto que no vemos y que no sabemos que existe, ¿nos puede recomendar algún tipo de estudio para hacer en nuestro hato, para saber si lo tenemos o no lo tenemos y cómo debemos de controlarlo? Sí, claro. Esa es una pregunta que es elemental. A veces no sabemos qué tenemos que hacer. Si no, entonces, la recomendación con Neospora específicamente, Neospora es muy sencillo diagnosticar, porque como no existe una vacuna, no estamos nosotros metiendo antígenos para tener una respuesta en la vaca, y que de repente, como en la brucela, ¿no? Hijo, es que se fue vacunada, entonces no nos va a dar positivo. Si fue con cepa tal, no. O con IBR, DBB, o leptospira, que también nos da títulos de anticuerpos, que a veces dices, no, pero es que esto fue vacunal, no es el de campo. Neosporosis no. Neosporosis sale positiva la vaca, aunque sea tantito, y es positiva. Entonces aquí tenemos dos opciones. Uno, hacer pruebas de ELISA, que son las más baratas, y eso es lo que definitivamente una vaca que tiene anticuerpos anti-neospora es que lo tiene ahí en algún lado, ¿sí? Ese es uno. Y dos, si ya quieren algo mucho más específico, se pueden hacer PCR, ¿sí? PCR tiempo real para identificar el parásito dentro de la vaca. Pero yo para neospora me orillo solamente por una prueba básica ¿cómo se llama? De ELISA, y con eso salimos de dudas, ¿sí? ¿Cuánto cuesta una prueba de neospora, por ejemplo? Yo les puedo decir, yo creo que no andan más de 150 pesos neospora sola.
150, 180 pesos. ¿Es necesario muestrear todo? No. No, o sea, ¿yo qué haría? A ver, vacas repetidoras, vacas que me abortaron, o sea, vacas que están marcándome un problema, esas son las que podemos tomar y poderlo enviar, porque si no, imagínense, tengo 1000 vacas por 150 pesos, son 150,000 pesos de pruebas, es algo que no es viable. Entonces, vacas que tenemos muy particulares, que repiten, que abortan, que tal, se pueden hacer, hay laboratorios que te corren perfiles reproductivos completos. Esos perfiles reproductivos incluyen brucelosis, incluyen diarrea viral bovina, incluyen rinotraqueitis infecciosa, incluyen leptospirosis e incluyen neosporosis. Incluyen las 5 principales enfermedades reproductivas. Y eso, cuando yo lo mando a hacer, tiene un costo alrededor de 650 pesos por vaca. Pero ahí sí, por ejemplo, vemos, es un hato de 250 vacas, agarramos solamente 15, podemos mostrar las que abortaron o las que no, para tratar de hacer un perfil de hato, a ver cómo andamos. Pues nada más 15, 20 vacas, no todas, y adelante, se mandan y vemos qué es lo que está pasando séricamente con las enfermedades reproductivas en el ganado. Entonces, realmente creo que no es algo que sea completamente carísimo o algo así, y que nos da mucha información, porque nosotros en los datos en los que estamos teniendo una participación como asesores, pues debemos saber contra qué nos enfrentamos para saber cómo les ayudamos a la implementación o la mejora de los programas de medicina preventiva. Entonces, siempre tener un perfil sérico, un perfil de estas enfermedades es de mucha ayuda. Sí, gracias, doctor. Si tuvieran alguna otra duda o comentario, no sé si doctor, ¿tú puedes ver a todas los participantes? Si alguien levanta la mano o no. Con que activen su micrófono y que hablen. Si me puede volver a repetir en el estudio que se hace, que dijo como 5 enfermedades que causan aborto, nada más que no alcancé a pasarlas todas. Sí, es leptospirosis, neosporosis, brucelosis, diarrea viral bovina y rinotraqueitis infecciosa bovina. Muchas gracias. No, ¿de qué? Por ahí, no sé si es para monas y para ¿dónde recomiendas? No escuchamos bien, Chema. ¿Otra vez, por favor? Para las pruebas de los toros, la Campylobacter y la Tricomona, y yo batallé para hallar quién me las hiciera. De hecho no me las han hecho. Sí. Y bueno, sí sé que sí hay, sí existe, pues sí es una enfermedad que está presente. Yo no he visto sintomatología de ella, pero sí me interesaría. ¿Dónde la puedes hacer? Hay algunos laboratorios, principalmente yo los que sé son algunos de universidades, pero no sé si están dando el servicio al público. Sí sería cosa de que me dejaran hablar con ellos, a ver qué se puede hacer para poder hacer. Sí, principalmente tricomoniasis no tiene tanto problema, el problema es Campylobacter. Campylobacter es una bacteria que cuesta trabajo el aislamiento y el sembrado. Entonces sí debe tener ciertas cuestiones muy particulares, medios muy particulares, que ese es el que cuesta más trabajo. Ahorita no tengo un laboratorio en mente que la esté haciendo como tal, solamente universidades y de manera experimental, pero déjenme conseguirles el dato y yo se los doy. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, les recuerdo que hemos programado la sesión, estas sesiones inicialmente lo pusimos cada mes y realmente quisiéramos retroalimentarnos si les parece bien cada mes o no.
Hemos tenido una asistencia buena, yo considero, para ser la primera. Estamos aquí solucionando los problemas de la tecnología, a veces nos cuesta trabajo entrar y, en fin, estamos acostumbrándonos a esta nueva era, pero sí necesitamos como retroalimentarnos qué les pareció, qué tan frecuente la queremos hacer. La siguiente sesión también nos la da el doctor Luis Armando Contreras, será las actualidades en programas reproductivos que incrementan la productividad del hato. La hemos planeado cada mes para el viernes 14 de agosto. Esto, bueno, la invitación ya está hecha para el doctor, nos ha confirmado que sí, nos dará ya otros aspectos ya de reproducción, de protocolos y todas las acciones que hay que hacer en el ganado. Y tenemos otras sesiones ya que hemos ido preparando, en donde hablaremos temas muy interesantes como de la transferencia de embriones, la fertilización in vitro como programas reproductivos de alto nivel, una sesión del manejo sin estrés por gente que maneja el diseño de los corrales, cómo manejar el ganado, en fin, todo lo que necesitamos para hacer un manejo sin estrés a nuestro ganado. Estas son las primeras que hemos tenido programadas. Y claro que estamos abiertos en que si ustedes tienen alguna sugerencia, pues nos la hagan saber. O sea, esto realmente es para todos y si alguien tiene algún interés en alguna sesión en específico, pues que nos lo hagan saber, ¿sí? Chema, ¿algún comentario de estas sesiones? Bueno, yo creo que estaría bien, no sé, cada mes, cada 15 días, digo, tampoco pasar en juntas todo el día, pero sí, pues ahí sí depende de la disposición que tengamos para esto, ¿no? Otra pregunta, ¿podría ser posible que nos enviaran las diapositivas para analizar cada punto con más calma? Sí, con mucho gusto. Fíjate que tenemos, más allá de las diapositivas, le pedimos autorización a Virbac y al doctor de grabar esta sesión y la vamos a compartir, la podemos volver a escuchar y eso sería una parte muy interesante porque a veces no podemos asistir y podemos ir a revisar esta sesión, ya sea que la subamos a la página de la asociación o al canal de YouTube, pero les haremos saber exactamente cuál va a ser la forma de accesar a esta charla. Yo creo que sería mejor completo. O nos podrían enviar también el link al WhatsApp o por medio de... Sí, nosotros se los haremos llegar. No sé exactamente dónde la vamos a subir hasta que ya la tengamos, que veamos que se haya grabado perfectamente bien y se las hacemos llegar con mucho gusto. Y de lo contrario, si el doctor nos facilita las diapositivas, bueno, eso, ahora sí que es propiedad intelectual aquí del doctor y de Virbac, entonces Sí, pero igual como dice, la parte creo que con la charla se queda mucho mejor porque lo que esté uno diciendo, pues podemos enfocarnos la atención en la imagen y creo que a veces es más fácil entenderla. A veces va uno muy rápido, ¿no? Porque pues evidentemente no me podía aventar aquí 3 horas, pero pero ahí está, y si tienen alguna duda, con todo gusto, ahí está mi correo, y oye, es que tal tabla no se ve bien o lo que sea, yo se las mando. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Nos pareció muy interesante su charla y pues le agradecemos infinitamente su atención. No, nada que agradecer, es un gusto. Salvador Valenzuela, te veo ahí muy participativo, estás a mero arriba de mi pantalla. ¿Qué te parece tú la dinámica? ¿Qué tan seguido les gustaría? Tú ahí como Grupo Jalisco, dinos, a ver, va. No, gracias, buenas tardes a todos, felicidades, médico, muchas gracias por la presentación. Yo de acuerdo que fuera cada mes, varios de los temas que mencionó que se pudieran tocar en las charlas, en las presentaciones, serían bastante interesantes. Entonces, por mí cada mes está excelente. Había que mencionaba que cada 2 meses, pero pues creo que nos iríamos a demasiado tiempo en poder tocar todos los puntos. Entonces, por mi parte está excelente en esa periodicidad.
Sí, al menos cada mes las habíamos comentado, al menos cada mes, y con la posibilidad de que si hay interés y van surgiendo nuevos temas y nuevas inquietudes, pues igual podemos hacerlas cada 15 días, dependiendo de lo que ustedes decidan, ¿no? No, hombre, excelente y muy buena iniciativa. Felicidades. ¿Alguien más que tenga por ahí algún comentario? Nada más active su micrófono y bienvenidos. Bien, yo considero que, bueno, decía que es parte importante el estar reuniéndonos para saber cómo estamos como asociación, más allá de esta charla a la cual le agradecemos al doctor su participación tan brillante. Pues como asociación, que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia, ahora sí que estamos en una época difícil, cada quien aislado en su zona, donde las ferias ganaderas pues prácticamente han desaparecido. Tuvimos la gran suerte de hacer nuestra nacional en León, Guanajuato. Fue la primera feria y creo que fue la última feria del año, entonces tenemos campeones Limusín 2020 y son los únicos hasta ahora porque no hay otras exposiciones ganaderas hasta ahora. Entonces, estamos aislados en nuestra zona, aislados en nuestras casas o en nuestros ranchos. Entonces, esta es una forma de que nos podemos comunicar. Yo me gustaría saber si algo como asociación tienen algunas otras inquietudes. Decirles que hemos estado trabajando en los programas y en los proyectos que se habían planteado en la reunión, en la última reunión, como en la asamblea que tuvimos en Zacatecas. Pues hemos estado trabajando y hemos tratado de ir buscando que los puntos se completen. Desgraciadamente por esta situación, por ejemplo, todos los proyectos que teníamos con el corral de pruebas con la Universidad de Zacatecas, pues está detenido, la universidad no está laborando activamente, hay cambio en la dirección de la universidad, habrá cambios en la dirección, y eso pues lo hemos tenido que ir deteniendo, pero yo creo que algo de las cosas importantes, yo para comentarles, ya después lo haremos por otra vía más específica, pero sí me gustaría que sepan, si me ayuda, Chema, tú has estado también colaborando muy activamente, es con la generación del Limousin, de esta nueva raza Limousin con Angus. No se ha aceptado aún el cruzamiento, pero ya estamos trabajando en ello y varios creadores interesados pues, están ya esperando que se abran los registros para esta raza. Entonces, sí se está trabajando. Chema, platícanos de la reunión que tuvimos con la gente en Chihuahua. Bueno, básicamente lo que habíamos hablado era el poder incorporar el uso de los toros 3/4, vacas limpias, lo cual de una manera más ágil y más fácil para la mayoría de los creadores, el animal es ya 5 octavos, 3 octavos. Y parece ser que vamos bien, ¿verdad? Como se plantearon las cosas, parece ser que va a ser favorable el resultado. Sí, probablemente esta nueva revisión pues, salga pronto. No sé si a vuelta de año ya pudiéramos tener autorizada esta raza. Está todo muy detenido, están las secretarías trabajando a medio gas, todo el mundo a medio gas. Entonces, bueno, nosotros estamos tratando de trabajar. Pues hemos intentado promocionar la raza por medios digitales, en las revistas, y es lo que estamos tratando de hacer. No sé, en cuestiones de ventas, yo me preguntaba si hay muchos criadores que tengan vaquillas en venta, o sea, como para tratar de impulsar un poco las ventas de vaquillas, como para hacer algo de promoción a nivel del Facebook o de nuestros medios digitales. Si alguien tiene animales, algún lote importante de vaquillas que se quieran vender, pues avísenos, o sea, tratemos de sacar los anuncios. ¿En qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos ayudar?
todo el mundo, no sé cómo vayan con las ventas de sementales en sus regiones, la verdad. Muy mal.